Buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Hoy vamos a hablar de una de las que yo considero es la posibilidad más tangible que tiene Colombia de complementar su aparato económico alrededor de su activo estratégico más importante, que es la biodiversidad. El origen de esta oportunidad tiene que ver con la COP16, que como pues todos ustedes pueden llegar a recordar, fue una cosa profundamente exitosa que tomó lugar el año pasado, como por esta época. Entonces, tras el éxito de la COP16, se había identificado que Colombia se había posicionado como un referente en la biodiversidad a nivel global, y adicional a eso, varios actores de el país tenían un interés importante alrededor de la biodiversidad porque habían identificado que el trabajo que se había desarrollado alrededor de la COP16 había generado unos retornos importantes en términos de imagen pública, de posicionamiento estratégico y políticos, de manera que haber perdido ese momento, ¿cierto? Es decir, como esa iniciativa y toda esa buena energía y esa disposición de diferentes instituciones de trabajar por la biodiversidad era central, no dejar perder eso. Entonces aquí Cali ve una oportunidad, y esa oportunidad que ve la observa desde diferentes escenarios que existen a nivel global, que son muy influyentes y que no hacen parte del ciclo de las conferencias de las partes de las convenciones marco de cambio climático, biodiversidad y desertificación, que son las tres grandes convenciones marco que se desprenden de la cumbre de la Tierra. Entonces, básicamente, esos espacios hay unos más influyentes que otros, pero yo pienso que uno de los más influyentes de esos es la Semana del Clima de Nueva York. Ese es un evento que se desarrolla anualmente desde el 2009. Lo organiza una organización que se llama The Climate Group, que lo desarrolla en la alianza con las Naciones Unidas y con la Alcaldía de Nueva York. Básicamente eso toma lugar en septiembre y la ciudad se pone a hablar de cambio climático. Entonces hay más de 500 eventos, foros, paneles, lanzamientos de compromisos, encuentros empresariales y culturales sobre la acción climática. Pero lo que es central de esto es que ahí se tienen conversaciones entre diferentes actores que son muy influyentes, que hacen parte de organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, de organizaciones multilaterales, y esas conversaciones tienen la posibilidad de transformarse en acuerdos en las convenciones marco y eventualmente en política pública en los países. Entonces, haga de cuenta que usted hace una fiesta en su casa y en esa fiesta se hablan unos temas que son importantes, y usted tiene la posibilidad de influir de alguna forma de qué se habla de esos temas en esa fiesta. Digamos que esa es la posibilidad de eso. Otro evento importante de eso es el London Climate Action Week, que se desarrolla en el 2019 y es también bastante influyente. Y hay otro que a mí me parece muy importante, que no funciona alrededor del clima, sino alrededor del agua, que es la Semana Mundial del Agua, que se desarrolla en Estocolmo, en Suecia, y lo organiza una organización que se llama el SIWI, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Entonces, ellos la última semana de agosto, la primera de septiembre, hacen este evento desde 1991, y en ese evento se reúnen las organizaciones más influyentes del agua a nivel global. Ese es un evento al que he ido dos veces, fui en el 2022 y en el 2023, y eso es un espacio en el que usted entiende lugares en los que se concentra el poder. Entonces, personas que manejaban, los directores que manejaban el agua del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Asiático del Desarrollo, del Banco Africano de Desarrollo, del Banco Mundial, de empresas prestadoras de servicios públicos de todo el mundo, personas de las organizaciones de conservación más grandes del mundo. Digamos que es un evento altamente influyente. Entonces, de nuevo, esos espacios en los que se toman esas conversaciones que se dan en esos niveles tienen la posibilidad de ser muy influyentes. Entonces, Cali
observa esa posibilidad de crear un espacio con esas características, pero asociado a la biodiversidad que hasta el momento no existía. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque la mayoría de la biodiversidad del mundo viene del sur global, más de la mitad. Y nosotros vamos a esos espacios, pero nosotros generalmente no somos protagonistas de esos espacios. La COP16 del año pasado de biodiversidad y la COP30 de este año de cambio climático son excepciones a la regla, pero nosotros no tenemos espacios que sean como muy influyentes a nivel global. Y eso es una falla, porque a nosotros nos toca desplazarnos mucho para poder llegar a espacios de influencia y tener un espacio de esos acá en el sur global, concretamente en Colombia, en Cali, que es, como decía Mabel Lara en una conversación, la puerta de entrada al Chocó biogeográfico es muy importante, das muchas posibilidades muy importantes. Entonces es importante que el sur global tenga un espacio influyente en el que se hable de biodiversidad. Entonces, la alcaldía de Cali ve esto, el Valle del Cauca ve esto, Colombia ve esto y se empieza a desarrollar el espacio. Pienso que aquí es importante mencionar personas clave como es bastante probable que deje varias personas por fuera, pero el alcalde Alejandro Eder observa en el desarrollo de estas actividades la posibilidad de generar unas cosas de largo plazo para el Cali y para el Valle del Cauca y también observa que eso tiene un potencial político que trasciende las fronteras del Valle del Cauca y que tiene la posibilidad de convertirlo a él en una persona de talla nacional e internacional. Pienso que lo mismo pasa con Dilian Francisco Toro, que es la gobernadora del Valle. Hay una persona que ha sido central dentro de todos estos esfuerzos que se llama Angélica Mayolo. Ella fue ministra de Cultura en el gobierno Duque, fue una de las artífices importantes de la COP16, una de las personas que ha estado al frente del desarrollo de la Semana de la Biodiversidad de Cali. De manera que estas personas han sido personas que han tomado riesgos, que han endosado su capital personal, reputacional y político alrededor de esto y esto ha salido bien. Entonces, este es el primer evento de estas características que es respaldado por la Convención Marco de Biodiversidad, de Diversidad Biológica y se hará cada 2 años. Entonces acá es importante que nosotros recordemos que las conferencias de las partes de la Convención de Diversidad Biológica se hace cada 2 años. Entonces, el año se hace cada 2 años. Entonces el año en el que no se hace la Convención de Diversidad Biológica se hace la Semana de la Biodiversidad de Cali. Entonces, lo que pasa en la práctica ahí es que ese año, la idea es que la Semana de la Biodiversidad de Cali se vuelva el evento más importante de la biodiversidad a nivel global. Esa es la apuesta. A mí eso me parece una locura porque Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo y que se piense así en serio y que juegue tan duro me parece que es una cosa profundamente inspiradora. Entonces, el evento se desarrolló entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. Yo cubrí desde el 29 hasta el 3 de octubre. Ustedes pueden ver el cubrimiento que yo hice en las redes de Poder Ambiental, @poder.ambiental en Instagram y en TikTok. Y también lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify como en Poder Ambiental. Y me pueden encontrar también en LinkedIn como Juan Pablo Romero. Entonces, voy a plantear esta conversación como en tres grandes bloques que a mí me parece que son los más importantes asociados a la semana de la diversidad, de la biodiversidad de Cali. Primero, a mí me parece que la semana de la biodiversidad da la posibilidad de redefinir el término biodiversidad. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo la semana dio insumos para dar la posibilidad de integrar mejor la biodiversidad al modelo económico y vamos a hablar también del futuro de este espacio para Colombia, para el sur global. De manera que quédense, tómense un cafecito o háganse algo parchado mientras hablamos de esto que fue profundamente importante. Empecemos. Primero,
tener la posibilidad de redefinir la biodiversidad. Yo soy ingeniero ambiental, yo les he contado esto a ustedes en diferentes ocasiones y yo soy economista ambiental. Esas dos formaciones mías son muy cuantitativas, ¿cierto? Es decir, tienen que ver muchísimo con el número y son ciencias ambientales que son duras, ¿cierto? Porque tienen que ver con ciencias que son bastante exactas y en el desarrollo de esas formaciones académicas que yo he tenido, a mí generalmente no se me hablaba de la importancia de lo social, ¿cierto? Y dentro de lo social, esto lo he entendido a través de conversaciones muy interesantes con personas muy inteligentes, la definición de las cosas es importante. Entonces, si uno dice, vamos a hablar de biodiversidad, generalmente uno se va a una definición y la definición de la biodiversidad viene dada desde las ciencias exactas, desde unas escuelas de pensamiento que están principalmente entendidas desde Occidente. Entonces, ese es el entendimiento que nosotros tenemos de la biodiversidad. Pero imaginémonos que pudiera ser diferente, ¿cierto? Y que esa definición de la biodiversidad pudiera estar marcada desde lo que son las vivencias de las personas, las comunidades y las organizaciones con su entorno, principalmente de los lugares en donde está la mayoría de la biodiversidad, que es en el sur global. Probablemente tendríamos unas definiciones bastante diferentes y de lo que estamos hablando sería un poco diferente. Entonces, esa fue una cosa de las que mencionó Brigitte Baptiste en una charla muy interesante que dio ella en la semana que se llamaba Biodiversidad 2.0. Y ella planteaba varias cosas interesantes ahí. Una de esas era que la biodiversidad no tiene que ser hegemónica, ¿cierto? Es decir, no tiene que ser una sola línea de pensamiento alrededor de la biodiversidad que domine todos los lineamientos de pensamiento, ¿cierto? Es decir, no puede haber una sola definición de biodiversidad. En línea con lo que yo les estaba contando ahorita, que eso fue una vaina bien interesante que ella dijo, y es que el relacionamiento de la gente con lo natural es local. De manera que si mi relacionamiento con la biodiversidad es local, una persona que no exista en esos espacios es muy difícil que le pueda decir a las personas que sí existen en ese espacio cuál es la relación que ellos tienen con ese espacio. No sé si me haga hecho entender ahí, pero digamos, yo no le puedo decir a alguien qué es la biodiversidad. A ver, un ejemplo de esto a mí clarísimo me parece, por ejemplo, en las comunidades del Pacífico, las comunidades del Pacífico, las personas cuando nacen las ombliguean. Aquí puedo estar diciendo el nombre mal, pero básicamente cuando nace alguien en esas comunidades les toman una parte, creo que es de la placenta o del cordón umbilical y lo siembran en la tierra y siembran un árbol, ¿cierto? Y ese árbol es un acto como simbólico de conexión con ellos en el territorio, pero también eso hace que la gente cuando siembra el árbol busca darle algunas de esas características a las personas, ¿cierto? Entonces la gente se relaciona con su entorno natural desde que nacen. Entonces, que alguien que estudia biología en una universidad venga y le explique a una persona del sur global qué es la biodiversidad es una cosa que es un poco violenta en la línea que está planteando Brigitte, porque esa relación que tienen esas comunidades con la biodiversidad puede hacer parte del entendimiento que ellos tienen con la biodiversidad. Y eso no es menor, ¿cierto? De la vivencia de la gente con la biodiversidad es una cosa bastante importante y eso tiene que ayudar a definirlo. Entonces, en esa línea, pues aceptar esas definiciones ha estado bien hasta el momento, pero podemos hacer un ejercicio de redefinirlas. Una conversación interesante que yo tuve en la Semana de la Biodiversidad fue con Juan Lozano, que es el actual director de la FM de RCN y que él fue ministro de Ambiente. A él le pregunté por la importancia de la Semana de la Biodiversidad y sobre la importancia de redefinir el concepto de la biodiversidad. De manera que aquí les dejo estas declaraciones de Juan Lozano. Doctor Juan Lozano, bienvenido a Poder Ambiental. Cuéntenos, por favor, por qué le parece importante la Semana de la Biodiversidad de Cali. Buenas tardes. Creo que es fundamental, primero, para
aumentar la capacidad de compartir experiencias, conocimientos, sabiduría, inspiración, proyectos. Es un gran encuentro de encuentros y es una prolongación extraordinaria de la COP. Por otra parte, en lo que es más local y hacia el mundo, vuelve a poner a Cali en la mira del planeta entero en materia de biodiversidad y le da proyección a lo que ocurrió en la COP. Esta la entendemos no como una cita efímera de este año, sino como la cuota inicial de una serie de reuniones que se van a adelantar cada 2 años para que estos asuntos cada vez tengan mejor desarrollo. Súper. Hay una cosa interesante que está pasando acá y es que se está redefiniendo el concepto de biodiversidad desde la experiencia del sur global. ¿Usted piensa que eso es importante y por Eso qué? es fundamental y es fundamental para un país que es el más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado como el nuestro y que, digamos, lo ubicaríamos en el sur global porque son las aproximaciones que vienen desde estas entrañas, desde esta tierra, desde estos países y con las oportunidades, urgencias y necesidades que vienen desde aquí, equiparando un diálogo que había sido dominado por otras visiones. Si uno repasa la historia, todo esto tiene origen en la famosa Comisión Brundtland, l- con una muy noble y visionaria aproximación de la que deriva la Cumbre de la Tierra de Río, de donde nacen las tres grandes conferencias, la de desertificación, la de cambio climático, la de biodiversidad, y es ahora cuando realmente nos estamos apropiando de ese tema y cuando lo estamos redefiniendo como se plantea en la pregunta. Esa es la gran importancia de lo que está pasando aquí. Otro elemento muy importante que está pasando en Colombia y que volvió a pasar en Cali en el marco de la Semana de la Biodiversidad de Cali fue el desarrollo de la Casa Humboldt. La Casa Humboldt es un espacio que genera el Instituto Alexander von Humboldt, que es la organización que tiene en Colombia a su cargo la investigación de la biodiversidad. Pero en el marco de la COP16, el Instituto Humboldt observa que existe una posibilidad de que la gente de la calle, ¿cierto?, pueda ir a espacios que genere el instituto para que la gente entienda mejor qué es la biodiversidad y que esos espacios los tenga con personas, con investigadores e investigadoras del Instituto Humboldt, que son personas brillantes, que aman su trabajo y que algunos explican muy bien, pues porque muchas personas del medio ambiental, yo soy del medio ambiental, pues no explican muy bien el asunto, pero las personas que hacen parte de estos espacios lo hacen muy bien. Entonces, la Casa Humboldt es un espacio interesante que se desarrolla para que la gente entienda mejor la biodiversidad en Colombia y que se puedan construir estas conversaciones que tienen la capacidad de redefinir la biodiversidad. Entonces ahí lo que hace la gente es relacionarse con la biodiversidad y entender de ella alrededor de ese relacionamiento, ¿sí? No es memorizar un concepto de la biodiversidad, sino a través de esa interacción, Colombia empieza a tener este imaginario de alrededor de la biodiversidad y eso es importantísimo, eso es una labor que hay que reconocerle toda al Instituto Humboldt y a sus directivas y a las personas que trabajan en eso es supremamente importante. Entonces, la redefinición de la biodiversidad pienso yo que es uno de los grandes elementos que puede aportar la Semana de la Biodiversidad de Cali y que esto siga pasando en el futuro le da unas posibilidades fundamentales a Cali en la arena nacional, regional, tipo Latinoamérica y el Caribe y global. De manera que esto es muy importante y la idea es que las experiencias de
la gestión de la biodiversidad de los países que tienen biodiversidad sean los elementos que guíen la gestión de la biodiversidad a nivel global, no ejercicios de escritorio que vivan en otras latitudes. De manera que eso a mí me pareció fundamental, chévere. Un segundo punto que a mí me parece muy importante del desarrollo de la Semana de la Biodiversidad de Cali tiene que ver con integrar mejor la biodiversidad al modelo económico. Entonces, las personas que me siguen desde hace un tiempo saben que yo planteo esto varias veces, pero el sistema económico en el que nosotros vivimos asigna la importancia de las cosas a través de los precios. ¿Sí? Los precios son la señal de importancia de las cosas. Entonces, el sistema económico muestra la importancia de las cosas a través de los precios. Nuestro sistema natural nos da a nosotros todo o casi todo de manera gratuita. De manera que al ser gratuito, el sistema económico registra lo natural y en este caso la biodiversidad como algo no importante. Y al considerarlo como no importante, no lo cuida, lo sobreutiliza y la consecuencia de esto pues han sido la pérdida gigantesca de biodiversidad que nosotros tenemos hasta el momento. Adicional a eso, la extinción de especies, la sobreexplotación, es decir, la crisis de la biodiversidad es el resultado de la ausencia de un modelo económico que reconozca el valor de la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es valiosa, pero no tiene precio. Entonces, para poder solucionar eso, es importante que nosotros podamos incluir dentro del modelo económico la importancia de la biodiversidad. Y esa es una cosa que es bastante compleja. Entonces voy a hablarles a ustedes de dos cosas que pasaron en ese evento que a mí me parecieron como muy importantes. De hecho, tres. Uno que tiene que ver con un evento de innovación que se llamó Ceiba, otro con un ejercicio que hizo la Cámara de Comercio de Cali y otro con unas experiencias de financiamiento que me parecieron importantes. Entonces hablemos de Ceiba. Ceiba fue una cumbre de innovación e inversión para la biodiversidad. Entonces, este es un esfuerzo que fue desarrollado por SeaMinds, por Naturatech LAC, el BID Lab, la Alcaldía de Cali, la Gobernación de Cali, el Ministerio de Ambiente y el BID Invest. Entonces, el planteamiento que hay detrás de esto es como el problema que les acabo de explicar, que es sistémico de la no inclusión del sistema económico de la importancia de la biodiversidad, este ejercicio de Ceiba plantea que se puede incluir esto a través del desarrollo de modelos de negocio que sean incluyentes, que sean justos, que reconozcan la ancestralidad, que sean tecnológicos, que sean innovadores. Y entonces para eso se hizo este espacio. Entonces los voy a dejar con unas palabras de Constanza Gómez Montt, que es la fundadora de SeaMinds y que es la directora de Naturatech LAC, que nos va a hablar un poco de qué se hizo en el evento y por qué es importante. Hola, soy Constanza Gómez Montt, soy fundadora de SeaMinds y directora de Naturatech LAC, una iniciativa regional encabezada por BidLab, por Grupo BID y SeaMinds junto con nuestros socios, en donde estamos organizando esta semana, que es una semana estratégica a nivel global, que es la primera semana de la biodiversidad, en donde estamos viendo a través de esta cumbre, la cumbre de innovación e inversión para la biodiversidad y economías futuras, cuál es el futuro de la biodiversidad, del capital natural, de la economía basada en principios de regeneración. Y lo que estamos descubriendo es no nada más el futuro de la innovación tecnológica y el rol que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial, la biotecnología, otros sistemas, para poder crear nuevas oportunidades y acceso a nuevas formas de financiamiento y también medición de impacto, entre muchas otras cosas, sino para nosotros también innovación tiene que ver con una integración y un respeto y una valorización central de saberes tradicionales. Y es en esta junta de estos dos tipos de tecnologías y sistemas de conocimiento en donde se crean oportunidades de resiliencia. Y también la innovación no nada más vista desde el lado tecnológico, sino también regulatorio, nuevos esquemas de modelos de negocios y otro tipo de innovaciones sistémicas que nos permiten redefinir qué significa una economía resiliente, una economía basada también en temas de seguridad alimentaria y una economía que tiene en el centro la conservación y la regeneración de la biodiversidad como una nueva forma de entendernos en este paradigma en donde se armonizan estos esquemas para un bien común.
Oye, y en estos 2 últimos días ustedes han estado, ¿qué te ha parecido lo más interesante durante estos 2 días intensos de trabajo en los que han estado? Que es una mezcla de sistemas de conocimiento profunda y diversa. Tenemos personas que vienen desde territorio, liderando procesos en territorios de más de 40.5 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Y tenemos a líderes indígenas, líderes afro, junto con inversionistas también, junto con personas que están redefiniendo qué significa el financiamiento para temas de capital natural, en donde tenemos personas liderando política pública, personas liderando nuevas infraestructuras regionales para los flujos de capital para la región. Lo central y lo estratégico de una cumbre como estas es que tiene en su raíz principios de bioculturalidad, principios de equidad y principios de prosperidad compartida y equitativa para poder crear un nuevo sistema en donde podamos transitar como sociedad, como sistemas ecológicos, a prosperidad en diferentes formas. En este mismo espacio pudimos hablar también con Isabel Flores del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces con ella tocamos 2 puntos que a mí me parecen como importante. Uno primero tenía que ver con cómo se pueden entender mejor las comunidades, las empresas y los financiadores, porque son organizaciones que tienen diferentes objetivos y que manejan diferentes lenguajes, pero es necesario que trabajen juntas. De manera que aquí les dejo unas palabras de Isabel sobre este tema. Pues te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando uno habla de ecosistemas, depende quién está del otro lado para escucharlo, para entenderlo. Ecosistemas en el mundo de la ecología y biológico, estamos hablando de medio ambiente, de ecosistemas diversos, de diferentes interacciones de la biota y de los biomas. Eso es un ecosistema, pero cuando hablas con el mundo empresarial, también existe el ecosistema de emprendimiento e innovación, y son todas las interacciones y relaciones que hay entre mentores, empresas, financiadores. Entonces, dependiendo de quién escucha y quién habla de ecosistema, entiende diferentes cosas, y parte de lo que estábamos haciendo en el marco del Consejo Ceiba era poder traer estas visiones y narrativas desde el territorio con las personas afrodescendientes que están trabajando en el territorio por la conservación, o los grupos indígenas en diferentes países de América Latina, con financiadores globales, con quienes están haciendo parte de los acuerdos globales, y entonces poder traer esa narrativa y juntarnos y definir una nueva narrativa, poder partir desde una palabra común. Oye, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención en ese proceso como de entendimiento? ¿Qué no te esperabas que ibas a encontrar y que te encontraste y como que diste, uff? Pues mira que desde la iniciativa de lo que venimos liderando en BitLab, sí tenemos un poco el privilegio de estar parados en la financiación, siendo una ceiba, ¿no?, que está trayendo el mundo de la financiación global a las raíces y el territorio. Entonces sí hemos tenido el privilegio y la oportunidad de entendernos y financiar directamente comunidades. Por ejemplo, BitLab financió el primer proyecto con la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos desde una banca multilateral, y eso es bien exótico y bien relevante porque hemos podido integrar algunas de estas conversaciones, mientras que también estamos en otras esferas latinoamericanas de inversión. Entonces, sí hemos tenido esa oportunidad. ¿Qué me encantó ver acá? En las palabras de una de las ponentes de estos 2 días, y lo que me encontré que resonó fue conmigo, con quien soy yo como especialista, como oficial senior en este manejo, es que yo soy parte de un rompecabezas y uno se le olvida. A veces estamos pensando que hay unas piezas que están o sea, el que es arriba y que es abajo, hay una jerarquía en las relaciones, y uno no sabe, no necesariamente es arriba o abajo, sino que somos todos parte de una pieza, de un rompecabezas, y cada uno tiene que estar poniendo desde su trabajo y su labor, aportando un grano para poder sostener el trabajo con bioeconomía, en biodiversidad, con naturaleza positiva. Entonces, reconocerme como parte de una pieza de ese espacio, pues hace que mi relación con el resto pueda integrarse de diferentes maneras, porque al final yo recibo, pero también entrego. En esta misma conversación, Isabel nos plantea también por qué es importante tener innovación financiera, principalmente desde una organización con estas características. De manera que miren estas palabras que son muy interesantes, que aportan bastante a la conversación que estamos teniendo. Entonces, lo que
lo que hace importante la innovación financiera es que no todos los esquemas que existen hoy en día son los que pueden llegar al territorio. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos parados desde el laboratorio experimentando con terceros y con las empresas en territorio para poder tejer nuevas formas de entregar crédito, ¿no? El crédito no simplemente tiene unas tasas y unos plazos fijos, o solo se tiene que pagar con capital. Por ejemplo, en Tumaco estamos experimentando a través de una empresa como Cortepaz, una cooperativa como Cortepaz, cómo se le entrega asesoría técnica a cacaoteros para que mejoren la producción de cacao, y los cacaoteros esa asesoría técnica la pagan no con efectivo, sino con producto. Y ese producto luego lo vende Cortepaz, y es ahí que puede devolver los recursos a la escalera de financiación. Hacer esos pequeños tipos de experimentos son necesarios porque no necesariamente el formato y el esquema actual va a poder funcionar en territorio. Ayer hablaba Josefina Klinger, que ella en Mano Cambiada pues manejaba la cultura del trueque más en trabajo, ¿no? Entonces, es entender uno cómo puede usar este tipo de esquemas para poder incorporarlos en la digitalización y la banca y el sector financiero, que es lo que necesitamos que se profundice en América Latina, pero también desde este lado experimentando con nuevas formas de hacer las cosas. Otro ejemplo que te doy es que nosotros hoy en día en BitLab financiamos a Kipu Bank. Kipu Bank lo que hace como fintech es que toma datos alternativos, ¿no? Digitales de las personas, desde video, imágenes, ¿no? Información que usualmente la banca más tradicional no recoge hoy en día, pero con esos datos alternativos integra como nuevos modelos de riesgo para poder entender cómo le presta a personas que pueden estar reportadas o cómo le presta a personas que están en la economía popular vendiendo y trabajando y camellando, como ellos lo dicen, desde el territorio. Entonces, nosotros al financiar una empresa como Kipu estamos ayudando a profundizar en los esquemas de innovación financiera en América Latina y pues desde Colombia. El elemento final que quiero hablarles de este evento que fue súper interesante y lo que me llevó a mí a la Semana de la Biodiversidad de Cali fueron unos emprendimientos que se basan en la innovación, en la tecnología y en el medio ambiente para mejorar el medio ambiente y la biodiversidad. A mí ver esto fue una cosa que me pareció absolutamente interesante y me pareció muy chévere que esto esté pasando en países latinoamericanos con un nivel tan alto, de manera que los voy a dejar acá con estos casos. Son corticos cada uno de ellos y ustedes van a poderlos entender mejor, pero ustedes a través del desarrollo de estos casos van a entender las posibilidades de los modelos de negocio asociados a la biodiversidad y la innovación. Son maravillosos. Dime por favor qué es el sargazo y por qué es un problema. Pues el sargazo es una macroalga, es decir, es un organismo fotosintético marino, y es un problema porque en los últimos años ha crecido masivamente y actualmente a nuestras costas llegan millones de toneladas que se descomponen y se pudren, liberan gases tóxicos, afectan la biodiversidad marina y también el turismo y la economía costera. ¿Cómo el grupo SOS apoya la solución de ese problema? Pues nosotros cubrimos toda la cadena, desde la recolección hasta la conversión de este residuo en una materia prima. Para la recolección empleamos nuestro sistema patentado, el módulo de recolección litoral, que transforma embarcaciones artesanales en recolectoras de sargazo en el mar. Y después hacemos un procesamiento a través de nuestra biorefinería para transformar el sargazo en productos que ya están en el mercado, principalmente para el sector agrícola, pero también tenemos innovaciones para el sector cosmético y de los biomateriales. Perfecto. ¿Cuáles son las posibilidades de esto a futuro? Bueno, pues en primer lugar, el generar un saneamiento ambiental y una nueva industria a través de la limpieza de las costas, pero luego el traer una materia prima que ayude a descarbonizar y a reemplazar compuestos sintéticos en la industria. Al final nosotros los compuestos que estamos extrayendo lo que están es diseñados para reemplazar productos sintéticos y productos derivados del petróleo y por lo tanto pues generar una industria más sostenible e incluso también más segura para nuestra propia salud. Dime por favor qué es crear un gemelo digital de una finca y eso cómo se hace. Genial, pues mira, crear un gemelo digital es la representación gráfica y virtual que me pueda generar datos en tiempo real. O sea, es como ponerle a un edificio, a un render de un edificio,
todo lo que está sucediendo a nivel eléctrico, a nivel de agua, a nivel de otras cosas. En el sector agroforestal, lo que permite es habilitar con datos a los productores para que puedan tomar decisiones, pues bueno, mucho más precisas y mucho más efectivas. Tú hablabas ahorita en la presentación de un chatbot. ¿Cuáles son, o sea, esa información que genera el gemelo, cómo pueden las personas interactuar con eso? Genial, pues bueno, mira, esta información de satélites, drones, sensores, puede ser una información no digerible para ciertas personas. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un chatbot para que los productores pudiesen chatear con las plantas. O sea, una planta, por ejemplo, le dice cuánta cantidad de agua, nutrientes necesita y bueno, así digamos, puede interactuar. Puede hacerlo por voz, puede hacerlo por texto o a través de realidad aumentada, prendiendo la cámara de su teléfono para que vea dónde está la planta que necesita intervención. ¿Por qué es importante eso para un agricultor? Pues bueno, esto se traduce en más cosecha, productos mucho más interesantes, más nutritivos, entrar a mercados internacionales y al final todo esto es más ingresos y menores gastos. Cuéntame, ¿cuál es el problema que tú solucionas en tu organización? Muta está digitalizando y automatizando a las empresas de reciclaje para que puedan subir sus tasas de reciclaje y se puedan incorporar más residuos en la economía circular. ¿Y cómo lo hace? Nosotros desarrollamos un software que los vuelve más eficientes, pueden tener el control de sus inventarios, de sus rutas y les entrega data para que tomen mejores decisiones. Entre más eficiencia tengan estas compañías, más pueden reciclar, más residuos pueden incorporar en la economía circular y generar un impacto social a sus colaboradores que son los recicladores de oficio. ¿Cuál ha sido el cambio en la eficiencia antes de implementar el software y después de implementar el software? Bueno, nos hemos dado cuenta que estas empresas, asociaciones o cooperativas están reduciendo hasta un 40% el trabajo manual de toda su operación. Es decir, que ahora están utilizando a las personas para que piensen, para que tomen mejores decisiones basadas en la data y no teniéndolos que montar un Excel haciendo cosas muy operativas. ¿Cuál es el problema que ustedes buscan solucionar, el de los residuos agrícolas, por favor? Se están generando en Colombia alrededor de 71 millones de toneladas de residuos orgánicos industriales cada año y solamente el 10% de ellos se están utilizando o se les está dando un manejo adecuado de disposición y el 90% es nuestro problema. ¿Qué hacen ustedes para aportar a la solución de ese problema? Lo que nosotros estamos haciendo es con una plataforma donde combinamos biotecnología, inteligencia artificial y Big Data, estamos analizando estos residuos agroindustriales, entendiendo toda la comunidad de microorganismos que hay allí, el conjunto de metabolitos que hay, entendemos cuál es la función de esos microorganismos, de esos metabolitos en la promoción de crecimiento vegetal de los cultivos y estamos haciendo un desarrollo de bioinsumos de precisión a partir de esa información. Esta información la estamos integrando con inteligencia artificial. O sea que si te entendí, ustedes identifican residuos, los vuelven aprovechables y los conectan con alguien que los quiere comprar. Por ahora lo estamos haciendo como investigación contratada y manufactura para clientes específicos, pero podemos migrar a ese tipo de modelo de negocio. Perfecto. Cuéntanos qué es Forest Lab, por favor. Forest Lab es uno de los componentes dentro de Regen que busca justamente brindar a las comunidades locales la capacidad de liderar todo el desarrollo de un bioproducto. Contiene 6 laboratorios integrados, el laboratorio de saberes ancestrales, el laboratorio de biotecnología, de co-creación, de herramientas digitales y de inteligencia artificial, de ecosistemas y de fabricación digital. Todo este laboratorio permite que las comunidades puedan explorar, transformar y llevar a mercado sus productos y ya no solamente ser considerados dentro de los primeros eslabones de la cadena, donde muchas veces se usa a las comunidades para llegar a ciertas propiedades o saberes, pero luego desaparecen de todo el ciclo productivo y lo que les llega al final es un producto ya comercial. En este caso, el Forest Lab empodera a las comunidades para que ellas mismas desarrollen todo este ciclo de producto. ¿Cómo junta el Forest Lab el conocimiento ancestral y la ciencia? Para nosotros, la ciencia y el saber ancestral son parte de una misma dimensión de lo que sería el conocimiento
que llevado a la acción nos permite generar una transformación en el contexto. Nos aproximamos con humildad a los saberes ancestrales, reconociendo que estos han sido gestados por años de prácticas y que encierran una sabiduría muy profunda que tiene grandes lecciones que dar a la ciencia tradicional. Y desde la ciencia tradicional llevamos ciertos aspectos que pueden contribuir o empoderar, o ciertas tecnologías. La tecnología no para imponer sobre la cultura local, sino como un aliado y para empoderarla. Que permita, por ejemplo, medir eficacia, que permita hacer tangible aquellos conocimientos que pueden ser de pronto más empíricos, pero que gracias a la ciencia se puede demostrar con datos fehacientes ese conocimiento que las comunidades ya tienen, y también lo usamos para crear, por ejemplo, a partir de fórmulas que puedan ser asistidas con inteligencia artificial y que potencien las capacidades. A esto le llamamos la IA al cuadrado, inteligencia ancestral con inteligencia artificial. Súper. ¿Cómo se distribuyen los beneficios de los productos que se generan en el Forest Lab? Este es un aspecto muy importante porque para nosotros la naturaleza es el principal fundador o accionista del proyecto. La naturaleza no lo vemos como un activo, sino como un accionista que puede también recibir o ser susceptible de recibir beneficios. Y luego, pues, por supuesto, están las comunidades locales, que son las que lideran todo el proceso, y nosotros le damos un soporte o un apoyo. Este modelo en realidad está basado también en cómo las comunidades gestionan o desarrollan sus actividades económicas. Es la economía indígena, donde lo que reciben, parte de lo que ellos tienen como recursos, lo destinan tanto a la reforestación del bosque, a incrementar el bosque, como a los beneficios de toda la comunidad. Como pueden ver, el desarrollo de Ceiba fue profundamente importante en el marco de la biodiversidad de Cali, y este es un esfuerzo que es continuo en el tiempo. Ustedes pueden seguir a Ceiba en sus redes sociales, que les voy a dejar en la descripción de este capítulo para que entiendan lo que ellos están haciendo y por qué es importante que todos nos mantengamos enterados de eso. Muy interesante esto. Otro punto importante que fue chévere sobre la inclusión de la biodiversidad dentro del modelo económico fue ver el esfuerzo que está haciendo la Cámara de Comercio de Cali. A mí me parece muy interesante que la Cámara de Comercio de Cali está haciendo realidad lo que en otras partes del mundo se está teorizando, y es que está haciendo real la bioeconomía en su área de jurisdicción. Entonces ellos tuvieron una gran visión y la hicieron real. Hicieron un esfuerzo importante. Ellos han venido apoyando cerca de 1.400 emprendimientos y ellos tienen visión, de manera que los voy a dejar aquí con unas palabras breves de la Cámara de Comercio de Cali explicándonos qué es lo que están haciendo y por qué es importante. Cuando tenemos un departamento donde 6 de cada 10 empresas dependen directamente de la naturaleza, la bioeconomía es un filón de crecimiento clarísimo. Tenemos que reconocer que en la bioeconomía tenemos una posibilidad de apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Aprender, conectarnos y visibilizar lo que ya estamos haciendo. Son 1.400 empresas que hemos venido preparando para la Semana de la Biodiversidad, porque claro, el evento durante esta semana es muy importante, pero nosotros vemos esto como una plataforma en el pre, en el durante y en el post. 1.400 empresas han estado siendo acompañadas para prepararse, para poder visibilizarse, conectar y adquirir conocimientos esta semana, pero para después seguir capitalizando lo que la Semana de la Biodiversidad nos ha traído a nuestra Cali y a nuestro Valle del Cauca. Entonces, algunos de esos emprendimientos estaban localizados sobre el bulevar del río Cali, entonces eran unas cosas muy interesantes. Cosmética, claramente productos para comer del Chocobio geográfico, que me los comí casi todos, bebidas a base de chontaduro, desarrollo de jardines urbanos, unas ideas de negocio muy interesantes asociadas a la biodiversidad que le muestran a usted cómo las personas pueden mejorar sus condiciones económicas a través de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y en el caso de las comunidades indígenas y afro, mejorando a las condiciones de sus comunidades. De manera que esto fue una cosa muy interesante. A mí me parece que
esfuerzos como los de la Cámara de Comercio de Cali son centrales para que la bioeconomía siga ganando espacio a nivel nacional e internacional. Yo pienso que esto va a hacer que en corto la Cámara de Comercio de Cali asesore a cámaras de comercio en todo el mundo que quieran tener modelos de bioeconomía exitosos. De manera que felicitaciones a la Cámara de Comercio de Cali. Finalmente, el financiamiento es un elemento central de la bioeconomía y de la biodiversidad. A mí hubo dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. La primera tuvo que ver con que se habló del estado actual del Fondo Cali, que como yo les comenté a ustedes en el cubrimiento de la COP16, es un fondo que se crea en el marco de la Convención Marco de Diversidad Biológica para que las empresas que hacen secuenciamiento genético de especies, cuando desarrollan productos asociados a la biodiversidad, hagan aportes voluntarios a este fondo y que el fondo tenga la capacidad de transferir esos dineros a las comunidades o a los lugares en donde se mantiene la biodiversidad. Entonces, pues hasta el momento el fondo no tiene recursos que han sido aportados, pero pues lo que yo entendí es que eso es como cuestión de tiempo mientras las organizaciones van entendiendo un poquitico mejor cómo es el asunto y desde organizaciones del Estado y de la sociedad civil, pues como que apretamos un poquitico más a las empresas que desarrollan cosmética, farmacéutica, con base en la biodiversidad para que hagan aportes a esto. De manera que el Fondo Cali fue una cosa bastante importante y adicional a eso, estuve en una charla que tenía que ver sobre microfinanzas y el mezcal. Entonces, el mezcal es un trago mexicano que se da principalmente en Oaxaca, en México, y eso sale de una cosa que se llama el agave. Entonces lo que estaba pasando es que como el mezcal está tan de moda, estaban tumbando bosques para poder sembrar agave. Entonces, a través de unos ejercicios de microfinanzas se estaba incentivando a que la gente no deforestara, ¿cierto? Y se les daban créditos a las personas que pudieran demostrar que no estaban deforestando y que solo estaban cultivando en zonas que eran agrícolas para evitar de esa forma la deforestación. Entonces, digamos que ese ejercicio de las microfinanzas a usted le deja ver las posibilidades de las microfinanzas a nivel agrícola, a nivel pecuario, para mejorar prácticas productivas. Muy interesante. Bien, y el punto final en este momento tiene que ver con el futuro de la Semana de la Biodiversidad de Cali. Entonces, a mí me parece importante observar que el desarrollo de la Semana de la Biodiversidad de Cali abre muchas posibilidades para Cali, para el Chocó biogeográfico, para Colombia y para el sur global. Es muy importante que nosotros podamos acercarnos más entre organizaciones del sur global, que nosotros nos relacionemos bien con instituciones de Bolivia, de Perú, de Ecuador, sí, de todos los países amazónicos, pero que también tengamos muy buenas relaciones con los países africanos, del sudeste asiático, ¿cierto? Para que nosotros, entre nosotros, podamos tener un entendimiento común de lo que hacemos, de cómo lo que hacemos. Es increíble. Yo he tenido la buena fortuna de trabajar en varios países latinoamericanos, de trabajar en algunos países africanos y de visitar el sudeste asiático, y nosotros tenemos muchísimas cosas en común. Nosotros tenemos más en común con la gente del sudeste asiático que lo que podemos llegar a tener con alguien en Suecia, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos más en común con los vietnamitas que con los suecos. Es una conclusión personal mía y nosotros desconocemos eso. Entonces tenemos que aprovechar más ese relacionamiento, y yo pienso que la Semana de la Biodiversidad de Cali es un punto en el que nosotros podemos hacer eso. Que nosotros tengamos más espacios de talla global en Colombia es muy importante, porque Colombia se vuelve una plataforma de talla global para tener escenarios asociados a la biodiversidad. Y de nuevo, la biodiversidad es el activo estratégico más importante del país, y que nosotros la aprovechemos bien es lo que va a hacer que Colombia sea una potencia. No va a ser el petróleo, no va a ser la inteligencia artificial, va a ser el aprovechamiento que nosotros hagamos de la biodiversidad. Si nosotros hacemos eso bien, Colombia
tiene todas las posibilidades del mundo y vamos a dejar de percibir, de perseguir quimeras. Nosotros alrededor de esto podemos desarrollar un modelo económico que le mande señales de posibilidades reales al mundo y que dé esperanza por los relacionamientos que se dan con la biodiversidad, con la gente en el territorio, por los arreglos económicos que nosotros podemos hacer, por la distribución, por todas las posibilidades que tiene esto. De manera que las posibilidades a mí me parece que son importantes. Y el punto final a mí me parece que es muy importante es que el desarrollo de la Semana de la Biodiversidad de Cali habilita capital político de largo plazo. ¿Por qué digo yo esto? Porque a mí me parece que el alcalde Eder y Dilia Francisca Toro se fortalecen, no solo en su base electoral en el Valle del Cauca, sino también a nivel nacional e internacional. Y lo que esto está habilitando no es sembrar un par de arbolitos, ¿sí? Sin decir que eso sea importante. Lo que ellos entienden es que lo que ellos están haciendo tiene la capacidad de reconfigurar a Colombia y su aparato productivo. Ellos lo entienden políticamente y lo hacen operativo. Y adicional a eso, yo pienso que hay personas que son muy valiosas que han entendido esto también, de manera que quiero hacer un reconocimiento a Angélica Mayolo, como yo les había comentado, que es una persona que es brillante. Yo pienso que Angélica tiene todas las posibilidades y algunas personas de muy alto nivel con las que yo hablé de ser alcaldesa de Cali, lo mismo que Mabel Lara, que antes era secretaria de Desarrollo Cultural y ahorita era secretaria de la Cultura de Cali y ahorita es secretaria de Desarrollo Económico. Y escucharla hablar a ella sobre medio ambiente le muestra a usted la claridad que tiene ella y las posibilidades que esto puede llegar a representar para Cali, para Colombia y para el Valle del Cauca y para el sur global. De manera que yo también pienso que, y otras personas con las que yo hablé que tienen toda la posibilidad de ser alcaldesa de Cali, también hacer un reconocimiento a Mauricio Mira, el director del DAGMA, que ha sido una persona que se jugó muy duro por el desarrollo de esto. Pienso que el desarrollo de la Semana de la Biodiversidad de Cali es central para este país, que nosotros tenemos que estar pendientes de esto y que en la próxima sesión que se va a dar en el 2027 tenemos que jugarle al asunto, ¿sí? Es decir, tenemos que seguirle aportando a esto porque esto que nosotros estamos viendo en este momento alrededor de la biodiversidad, hace 2 años hubiera sido absolutamente insospechado y uno tiene que tomar las oportunidades cuando se presentan y nosotros como país tenemos que apoyar esto, seguir dándole forma para que nosotros podamos tener el país que nosotros tenemos. A mí esto me inspira muchísimo y me gustó muchísimo haber hecho parte de esto. Esa fue la Semana de la Biodiversidad de Cali. Si se quedaron hasta aquí, hasta este último punto, les pido que por favor pongan en los comentarios poder ambiental. Hashtag poder ambiental. Y seguimos conversando alrededor de esto. Yo espero poder hacer un podcast adicional de esto con algunos de los organizadores para que compartamos algunas de las conclusiones sobre lo que pasó. Y díganme ustedes qué piensan. Si les pareció interesante, si lo vieron o no lo vieron, qué le cambiarían y si les parece interesante el asunto. Muchas gracias por quedarse hasta acá y feliz noche y recuerden, ambiental es poderoso, el ambiental es político. Chao.